Bienvenidos a la tercera Feria Virtual del Libro de México. Hoy tendremos la conferencia El cine mexicano en Latinoamérica junto a Francisco Lilo y la embajadora cultural Silvina Casachi. Pueden comenzar, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar desde que nos estén siguiendo. Soy Silvina Casachi, embajadora cultural de Argentina, escritora y poeta. Soy cofundadora del colectivo cultural ASI, que es Asociación Cultural Internacional de Artes y Letras, que hace ya 4 años, más de 4 años, que estamos en el camino del arte y de las letras. Bien, estoy muy agradecida por esta invitación a los fundadores de esta feria, a los señores Alan Morales y César Salvatierra. Es un honor estar presente en esta tercera feria virtual del libro en México. Hoy les traigo como invitado a un gran cineclubista, al profesor Francisco Lillo. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes México, buenas tardes a todos. Acá estamos para nuestra charla sobre cine mexicano en América Latina. Sí, así es. Bueno, antes de comenzar con la conferencia, voy a leer algo de su biografía. Él es chileno y brasilero, tiene doble nacionalidad. Residente en Brasil desde el 76, con retornos a Chile, latinoamericano convicto, profesor de historia y castellano, cineclubista, educador y poeta, premiado en el concurso literario del Sindicato de Profesores de Golias, disculpe la pronunciación, con la narrativa Prof. Inmigrant. Posteriormente publicado en el libro del Cine Club Inmigración. En las letras escribe para el periódico Journal Guía de Noticias, donde publica poemas y crónicas sobre cine. Escribe en el blog El Rincón del Poeta Lillo. Participó en las antologías poéticas, la primera tertulia poética internacional con Brasil y Ecuador, Sala de Espejos, de la poetisa Cris Resplande, y en la Antología Internacional Poemas de Latinoamérica del colectivo cultural ASI. Está preocupado con la integración cine y literatura. Realiza diversos proyectos en esta propuesta. Bien, adelante, Francisco, por favor. Te escuchamos. Gracias, Silvina. Solo aclarar que no tengo doble nacionalidad. Vivo en Brasil, amo este país, pero soy chileno. Ah, bien, perfecto, disculpa. No, está bien, está bien. Es siempre bueno aclarar, ¿no? Sí, sí. Y sobre México y sobre el cine mexicano, hemos hablado mucho, ¿no? Porque como siempre estamos hablando sobre cine, ¿no? Desde la propuesta de hablar sobre la presencia del cine en las artes, ¿no? Sí, Así no es solo poesía y no solo literatura, también es el cine integrado e incluido. Y esa sí, parte sí, del cine es la que me tocó a mí, la que me fascina, aunque igual así hago es. mis poesía, ¿no? Sí, Eh, buenísimo. Cuando hablamos del cine mexicano, estamos hablando tal vez de la principal industria cinematográfica en América Latina. Son tres grandes industrias que tenemos en este continente,
y, eh, iberoamericanos, ¿no? De países de colonia iberoamericana, que son Brasil, que tiene un público destinado a la lengua portuguesa, Argentina, que es un país que tiene una cinematografía tal vez la más importante actualmente en los últimos 20, 30 años, ha sido un país donde la cinematografía nos comunica, nos une, nos representa. Y Ujú, México, que durante mucho tiempo representó tal vez, tuvo una influencia y representó una imagen de hasta de representatividad de los países hispanos. Eh, Pensando en que cuando Estados Unidos hace una película y dice, este es El Salvador, y aparece mexicano. No, ujú. Argentina, y aparece mexicano. Entonces, por la proximidad, eh, México siempre ha sido un estereotipo un poco del latinoamericano para quien realizaba un cine comercial como Estados Unidos. Ahora, la primera, y ya hemos hablado muchísimo sobre cine mexicano, principalmente recuerdo en una charla que hicimos sobre el cine latino, los chicanos en Estados Unidos, que es toda esa comunidad latinoamericana que reside en Estados Unidos y principalmente los mexicanos que hoy en en el cine americano, en el cine de Hollywood, representan eh, gran parte de los realizadores Ujú. mexicanos están ganando Oscar en los últimos años, varios de ellos ganaron Oscar como como cine hablado en inglés, ¿no? Eh, Ahora, nosotros tenemos que el cine mexicano empieza desde la invención del cine, por la proximidad con Estados Unidos. Thomas Edison envía representantes de sus máquinas, de su máquina de proyección a México por la proximidad y los hermanos Lumière también que descubren, que presentan su máquina del 28 de diciembre de 1895, el 96 ya estaban en México, tanto los norteamericanos como los franceses, para presentar esa máquina y a partir de ahí el cine pasa a tener un papel fundamental en México. Es tanto que tal Mm, vez el primer actor en las pantallas mexicanas y de producción mexicana es Porfirio Díaz, el presidente de la época, porque el cine va a ser en ese momento, en los primeros años, los primeros 10 años, era una forma de captar imágenes cortas de no más de 5 minutos, eran muy rápidas. Entonces tenías al presidente Porfirio Díaz andando en la Plaza Central o en Chapultepec. Entonces, el presidente, el cine mexicano, o las primeras imágenes del cine mexicano, reflejan más o menos eso. Ahora, nosotros tenemos hay un personaje que haciendo mis investigaciones, tomé mucha información y quiero mencionar acá dos personajes que tengo que reconocer. Hay un investigador
de México, que realizó algunos talleres con nosotros acá de la Unión de Cineclubes de Goiânia, Leftery Becerra, que es del Cineclub de Bajo California Sur. El Leftery, y esas grabaciones están ahí en YouTube del Museo Antropológico sobre el cine social de México. Y también hay un video del doctor Álvaro Vázquez Mantecón sobre la presencia de América Latina en el cine mexicano. ¿Y por qué menciono eso? Porque estos dos personajes me permiten hablar sobre esto, lo que voy a hablar en el cine mexicano. Bueno, nosotros tenemos solo 30 minutos y ya se fueron 10 minutos. Eso me parece, Silvina. Sí, sí. Ya, vamos. Vamos. Está Lo muy que sucede es interesante, que sigue. lo que sucede es que el cine norteamericano, que era el cine que nos llegaba a nosotros, estamos hablando de este cine silente norteamericano, de los primeros 10 años o 20 años del cine, era un cine donde el maniqueísmo, el bien y el mal eran muy contrastados. Entonces estaba el malo, que era o el indio, o era en el caso del norteamericano y en el caso del el avance al oeste, eran los mexicanos, estos personajes rudes, que estupraban, que violentaban, que mataban y que eran... Entonces, ese tipo de cine empieza a tener una resistencia por un presidente mexicano llamado Venustiano Carranza, de 1917 a 1920, y este presidente empieza a decir, no, estos tipos están denostando la imagen del mexicano. Los mexicanos son así, no tenemos esa expectativa y no podemos mostrarle esa imagen a nuestros conciudadanos. Entonces tenemos que tener una protección a la imagen y a nuestra autoestima en especial. Y a partir de ahí, él aparece como la primera censura de películas norteamericanas que mostrasen a los mexicanos como personas rudes, malas o que solo sabían violentar el bien. Y este Venustiano también produce que haciendo conexiones diplomáticas que otros países no acepten, y justamente por esta idea de la imagen de la hispanoamericana. Ahora, Claro. hay siempre la tentativa, el intento de los norteamericanos de colocar sus películas en el mercado latinoamericano. Pero ¿cuál imagen? Entonces hay un ejemplo muy especial que cuenta Álvaro Vázquez, que de la película Charros, Gauchos y Manolas de 1930. ¿Y qué es lo que dice de Fernando, de la película de Javier Cugat? Dice, no, mira, vamos a venderle a los hispánicos, a los latinos. Entonces, ¿quiénes son los latinos? Ah, los mexicanos, ya. ¿Qué les gustan los mexicanos? Los charros, ah, ya, bien. Y los argentinos, ah, los gauchos, ya. Y los gauchos y los españoles. Entonces, vamos a vender una película, vamos a hacer una película para toda América Latina con estos personajes. Y así se llamó la película, Charros, Gauchos y Manolas. El tema es que no representaban, claro, fue un desastre, porque al final no se identificaban y siempre había la forma peyorativa y la forma prejuiciosa de reflejar estos personajes. Ahora, más tarde, en el periodo de la época del boom económico mexicano, que se va a producir entre los gobiernos de Lázaro Cárdenas y Miguel Alemán Valdés, de 1934 a 52, uno de los grandes
producto de exportación mexicano fue el cine mexicano. Entonces era exportar películas, exportar historias, imágenes. Para eso se crea en el año 42 un banco cinematográfico que era particular, pero tenía la finalidad de financiar la producción de películas para exportación. Y el 47 se transforma en el Banco Nacional Cinematográfico. Ahora, tú tenías dos distribuidoras, se crean dos distribuidoras uno para el mercado nacional, que se llaman películas nacionales, en el año Ajá, 47, y se crea una otra que es Pelmax. No, Pelmex. ajá. Pelmex es una distribuidora de películas para América Latina. Y la idea era distribuir toda esta cultura en los diversos países que había. Ahora, recordando que en el año 40, en el año 42, cuando Estados Unidos entra en la guerra, Estados Unidos tiene con su industria industria cinematográfica prácticamente paralizada, tiene que pensar en poder potencializar un nuevo mercado, una nueva industria cinematográfica. Y hay tres posibles. La española, que está a mano de un fascista, que era Franco, que había sido apoyado por Mussolini, por Hitler, y que de cierto modo ya Estados Unidos había entrado en la guerra contra ellos, entonces uno podría apoyar a estos personajes que eran aliados. Podría apoyar a Argentina, pero en Argentina había los presidentes de la época, tanto en Argentina como en Brasil, eran muy admiradores de Hitler y de Mussolini. Es tanto que Vargas, que era el presidente de Brasil en ese momento, la constitución de Vargas del 38 es una constitución polaca de un presidente fascista. Entonces, tampoco era una posibilidad financiar una industria cinematográfica en un país que podría, de cierto modo, avalar al enemigo, ¿no? Aliarse al enemigo. Claro. Entonces, les queda México, que al lado, que se conocen, que de cierto modo pueden abastecer con películas, con recursos, con financiamiento, con asesorías. Y lo que sucede es que, bueno, realmente hacen eso. Van a financiar. Y México, además de la producción y de esta época de oro del cine, además de variar su filmografía, porque en 1936, con la película Allá en el Rancho Grande de Fernando de la Fuente, encuentra como el tema principal, que son las rancheras, exportar rancheras, pero eso no es suficiente. México empieza a producir otro género ranchero, comedia burlesca, melodramas familiares, dramalones, películas cabareteras, rumberas, y además empiezan a hacer adaptaciones de literatura histórica. Entonces, Mm, comienzan con varias películas, el Montecristo, ¿no? Eh, Empiezan a producir historias que puedan ser vendidas en América y entendidas en América Latina. Y es ujú, así como, además
de eso, de producir una distribuidora, ellos colocaban, digamos, en Colombia había una distribuidora, había un cine, ellos además de distribuir la película, había un cine específico de películas mexicanas. En Río de Janeiro, donde el idioma era otro, estaba el cine Azteca, que era de Pelmex y que exhibían por día 3, 4 películas al hilo. O sea, el tipo entraba a las 10 de la mañana y salía a las 5 de la tarde viendo películas Oh, mexicanas. claro, Y qué entonces era bárbaro. importante cómo entra en América Latina este cine. Ahora, hay que recordar también, una otra cosa importante, además de la internacionalización y de la distribución, México crea un Star System como los Estados Unidos. Este Mm, Star System con actrices como María Félix, Mario Moreno Cantinfla, Pedro Almendáriz, Dolores del Río, Ricardo Montalbán, Jorge Negrete, Pedro Infante. Yo recuerdo de mi abuela hablar de Pedro Infante, ¿no? Libertad Lamarque, ¿no? sí, sí. Entonces, tenían diversas, eh, diversas temáticas, tenían actrices que de cierto modo, actrices y actores que rescataban la imagen y podrían además ser, ¿cómo se dice? Crear la atención, como fue lo que sucedía con Rodolfo Valentino, Carlos Gardel, esa mística, ¿no? Sí, Silvina, sí. ¿nos quedan 4 minutos o un poquito más? Ya me fijo, a ver un segundito. Un poco más. Sí, un poco más. Un poquito A más, ver. ya. Vale, ya, gracias. Bueno, y además México también, percibiendo ese elemento, empieza a producir fuera con países, empieza a producir historias, como una de las grandes películas que tenemos, que es una radionovela cubana, de Dicho de Nacer, que acá fue Ujú. pasada como novela, que también se fue una película del año 52 de Zacarías Gómez Urquiza. Entonces, el derecho de nacer mostraba un poco esa internacionalización de los temas. Yo Ajá. hablaba, yo hablaba de Cantinflas, que fue un personaje Ah, sí, conocidísimo, muy representativo, conocido, sí. y que de cierto modo cada país, de cierto modo, asumió un personaje. Acá en Brasil había, uno puede decir, no, pero el idioma, no. Brasil, durante los años 50, 60, vio mucho cine mexicano, pero mucho cine mexicano. Y hay que hablar de un Ujú. personaje importante, bueno, sobre internacionalización. Hay una película mexicana hecha en Ecuador, el año 67, SOS Conspiración Bikini, de René Córdoba, con Julio Alemán, que es el 007 mexicano. Entonces, y con imágenes paradisíacas, ¿no? En Ecuador. Ay, qué lindo. Y un personaje que yo creo que todos vamos a reconocer, que no es de cine, pero es de eh, este mundo que es el Chavo del Ocho, no podemos olvidar del Chavo del Ay, Ocho. sí, Muchísimo famosísimo. Roberto Bolaño, que Sí, durante el año 73 al 78 hizo esta serie, Chavo del Ocho, sí, eh, y que había una personaje que era Doña Clotilde, la bruja del 77, ¿era? sí, 78, setenta ¿no? y uno, Alguna cosa. el 71. Ella, María de los Ángeles Fernández Abad, era una española que se refugia
que luchó en la Guerra Civil Española, una republicana que se exilió en México y que después participa en cine y quedó famosa por ser la bruja del 78, creo que era. Y 71. 71, ese era, 71. Y además tenemos la presencia de otro español, digamos, eh, eh, Buñuel, Luis Buñuel, que fue importante para la cinematografía y para la construcción cinematográfica, el imaginario cinematográfico, por todas sus películas que hablaban de la psicosis y de lo sobrenatural. Ahora, hay un otro personaje que ya que estamos para finalizar, hay un personaje que yo encuentro muy importante hoy, actual, que es Gael García, que es un actor joven mexicano que hizo Amores Perro, pero que también recorrió gran parte de América. Bueno, trabajó en Mala Educación, película española, con Pedro Almodóvar, que es una película que lo marcó mucho. Ahora, Ujú. Gael García actuó en Diario de Motocicleta, una película de un director brasileño, graba en Argentina, en Córdoba, en la Patagonia, en Bariloche, en Osorno chileno, en Viña, en Valparaíso, en Perú. Entonces él hace el recorrido del Che, joven, del libro de eh, El diario de motocicleta, que es un libro, es un road movie. Esta película es un road movie que muestra Ajá, escenas maravillosas de América Latina, que la recomiendo, ajá. siempre la recomiendo porque es una película bellísima. Qué bueno. Además, trabaja en la película El crimen del padre Amaro, que es una coproducción mexicana, española, francesa, eh, con el director Carlos Cámara, Sí, que es una Francisco, me historia. acaban de avisar, Cinco disculpa, ¿no? minutos, 5 minutos, cinco minutos, sí. ¿ya? Sí, tengo unos 3 minutos todavía, entonces. Ya. Después, Gael García hace No, una película sobre el plebiscito en Chile, 2012 con Pablo Larraín. Con Pablo Larraín también hace la película Neruda en 2016 sobre el poeta ganador del Premio Nobel de Literatura. También realiza una película en Bolivia llamada también La lluvia de 2010. Entonces, este personaje, Gael García, es un americanista, ¿no? Es un personaje que en sus películas ha mostrado, es un mexicano que ha mostrado América Latina de punta a punta, ¿no? Ha pasado por el desierto, por los Pampas, eh, por la floresta amazónica. Entonces, recomiendo, digamos, las películas mencionadas. Y el cine mexicano en sí eh, eh, es, un, uno de los, es una de las grandes industrias que nos queda, que nos ha preservado la imagen latinoamericana. Estaba leyendo un texto, que no me acuerdo en este momento de quién es, voy a ver si lo encuentro acá, que habla sobre, que lo encontré fantástico porque a ver si lo... no, no está. Habla sobre cómo el cine mexicano eh, y las películas mexicanas, de cierto modo, nos presentó un estereotipo masculino en América Latina, principalmente en los años 50, 60, 70, y tal vez construyó o ayudó a construir este estereotipo del macho, del que no puede ser engañado. Uno menciona, yo vivo en la región central de Brasil, y acá la música, que el sertanejo, tiene mucho de música ranchera.
hasta la forma Mm, de vestir, y hasta, digamos, los melodramas que se mencionan, ¿no? Porque acá se dice que sí, para crear una dupla sertaneja, ujú. dos tipos que son engañados por su mujer están listos para comprar, para crear una dupla sertaneja y empezar a tocar música, porque son melodramáticos y llorones y melancólicos, en fin, pero también son violentos. Esta Mm, región tiene una región donde la incidencia de feminicidio es muy grande. Entonces, ujú. la cosa del orgullo y de esa cosa un tanto macho, viene un poco de esas películas mexicanas donde el melodrama era tan fuerte y tan especial. Bueno, cine Muy mexicano bien. es primordial para conocer un poco nuestra forma de expresar a través de imágenes. Bueno, es eso. Agradezco, Silvina, agradezco a tu madre, a LACI, Sí. a la Feria Internacional del Libro de México, por esta oportunidad de que mencionemos y hablemos un poco más y conozcamos un poco más sobre nuestro cine. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a vos, Francisco, por aceptar esta invitación, por estar siempre dispuesto a colaborar. Francisco es parte de este colectivo cultural ASI. Y bueno, la verdad que muy interesante la conferencia. Y bueno, como decía, eh, agradezco también, anteriormente decía, a los fundadores de esta feria, a los señores Alan Morales, César Salvatierra, al equipo técnico, a nuestro host Renzo, y bueno, esperamos estar presentes nuevamente en la próxima feria virtual del libro. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están siguiendo y esta conferencia queda grabada en Facebook. Un abrazo fraterno para todos. Muchas gracias.